Listo, muy buenas tardes a todos. Que tengan muy buen día. Hoy viernes 23 de abril del 2021. Aquí estamos en Liberemos México, partido político en formación. Esta noche estaremos hablando de temas muy interesantes referentes al año electoral que estamos viviendo aquí en México. Que como en todo año electoral, los politiqueros de siempre saben a decir que es un momento histórico, es un tiempo histórico en México, un parteaguas, ¿sí? En donde va a haber un antes y un después. Cada año electoral sucede lo mismo. Nos espantan, nos meten miedo, nos dicen que si no votamos por unos, los otros van a ser un desastre, ¿sí? Pero la realidad es que el desastre ya está hecho, ¿sí? El desastre lo vienen haciendo desde años anteriores, porque la realidad es que todos son los mismos, todos han resultado ser estatistas y todos promulgan leyes estatistas que juegan en contra de los ciudadanos mexicanos. Y pues bien, este año electoral se ha puesto algo interesante con respecto a los comentaristas o a los especialistas en política, ¿sí? Que regularmente, pues como tampoco tienen mucha materia porque suelen hacer análisis políticos sobre un grupo de políticos que son unos estatistas y los otros también, pues básicamente no hay mucho donde hacer análisis. Pero ha salido una analista política, la señora Denise Dresser, que creo que ha dado en el clavo en algunos aspectos. La he escuchado en dos ocasiones. En la última intervención que la escuché en una mesa redonda, habló sobre el aspecto de que hoy por hoy no existe un partido político o un grupo de partidos políticos que funcionen como una oposición al partido en el poder. Y me pareció incluso raro porque es algo que regularmente no se escucha de un analista político mexicano. Regularmente los analistas políticos dicen, la oposición es el que no está en el poder, ¿sí? Como si fuera de facto, cuando tampoco es así. Denise Dresser es a la primera analista política que escucho decir que no existe oposición. Y ahí creemos que en parte le ha dado al clavo. Vale explicar que existen dos tipos de oposición, ¿sí? La oposición estatista, ¿sí? Que regularmente es el partido o los partidos políticos que son estatistas y no están en el poder, y la oposición liberal clásica, ¿sí? O la oposición antisistema, ¿sí? Básicamente son los dos tipos de oposiciones que existen, y Denise Dresser da el clavo al decir que no existe hoy por hoy una oposición ni siquiera estatista en México. Se han dado en la Cámara de Diputados y Senadores algunos movimientos últimamente en donde, por ejemplo, modificaron la ley para extender 2 años al presidente de, del Poder Judicial. Y pues resulta que en esa sesión votaron priistas, panistas y perredistas en favor de la extensión. Entonces, ¿en dónde está ese dichoso movimiento político que dice que es la oposición y que va a sacar, ¿sí?, de la Cámara de Diputados a Morena? La realidad es que no existen. Hoy por hoy, hoy por hoy juegan, ¿sí?, en favor del sistema, ¿sí? Y así sea, que ganen o pierdan en las siguientes elecciones esa supuesta oposición, van a seguir jugando a favor del sistema político que los beneficia a ellos y nos perjudica a todo el resto de los mexicanos. Esta tarde tenemos a una invitada especial, a una mujer poderosa, ¿sí? Empoderada no, ¿sí? Poderosa, porque eso del empoderamiento es un término que alguien por allí se inventó, ¿sí? Y para que una persona o un género o un grupo social se empodere, es
porque alguna vez permitió no tener el poder, ¿sí? En cambio, en Liberemos México, ¿sí? Contamos con mujeres poderosas, ¿sí? Es decir, aquellas, ¿sí? Que tienen la fuerza, tienen la voluntad de salir adelante y no se dejan quitar ese poder, luchan por él, ¿sí? Lo tienen y lo mantienen, ¿sí? Aleida Paredes nos acompaña esta tarde y nos va a presentar un tema muy interesante, ¿sí? Que es el de los huérfanos electorales, ¿sí? Porque hoy por hoy hay, digamos que un lenguaje que manejan los políticos. O estás con nosotros o estás con ellos, ¿sí? Y si no estás con nadie, México está en peligro. Entonces, ¿realmente esto será cierto? ¿Sí? ¿Qué pasa con aquellas personas que simplemente dicen, a mí ninguno de ustedes me representa? ¿Sí? Estoy huérfano electoralmente. Y de esto nos va a platicar Aleida Paredes, ¿sí? Adelante, Aleida, los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, estimado Artemio. Gusto en saludar a todas las personas que se encuentran aquí en la sala de Zoom. El profesor Alberto Mansuetti, gracias por hacer posible este tipo de foros para Liberemos México. Y pues a todos los que están conectándose en Facebook, los invitamos a que estén presentes en esta mesa redonda. Yo voy a hablar solamente 10, 15 minutos, va a ser muy breve, pero lo importante de estas mesas redondas que favorece, que propicia Liberemos México es que al término de este tipo de presentación de temas, las personas que se encuentran en el Zoom o en el Facebook compartan sus inquietudes, sus preguntas, sus comentarios y que juntos abordemos estos temas tan importantes en este año 2021 que tocan elecciones en México. Si me pudieran apoyar para compartir la presentación que tengo preparada para ustedes, quiero tocar brevemente algunos temas para que después de ahí se propicie el diálogo, el intercambio de opiniones, de ideas, que es el ejercicio más rico e interesante que podemos tener. Esta es la mesa redonda con el título Huérfanos Electorales y pues va a ser un gusto para mí compartir estas ideas y después comentarlas con todos ustedes, y ahí es donde se propicia el mayor aprendizaje, cuando socializamos los conocimientos y los puntos de vista. El que sigue, por favor. En esta inicio de mesa redonda quiero proponer el tema de las elecciones 2021 en México, hablar de qué es un huérfano electoral, tener claro ese concepto. Me gustaría, como maestra que he sido los últimos casi 20 años de mi vida, hablar de la amnesia histórica del mexicano, porque como maestra he dado la materia de Historia de México 1, Historia de México 2, Historia Universal Contemporánea, he dado varias veces la materia de Historia de la filosofía, etcétera. Entonces, en lo personal creo que cuando vienen elecciones a muchos les da amnesia. Algunos viven en ella de manera permanente, pero ya cuando son las elecciones les da la amnesia electoral. Vamos a hablar también de qué está en riesgo en México, si de verdad está en riesgo, wow, un modelo de democracia liberal tipo Finlandia, Suecia, o una democracia disfuncional que de por sí no estaba bien y que ahora se dice que está en grave peligro. Y vamos a hablar del voto útil que nos están vendiendo la alianza opositora, que si no estás con ellos, estás contra ellos. Y nos están vendiendo un voto útil que más que nada es un cheque en blanco que tenemos que razonar muy bien los ciudadanos. Siguiente, por favor. Vamos a hablar de qué es un huérfano. Todos hemos escuchado este término y es el nombre que reciben pues estos individuos cuyos padres han fallecido. Puede ser huérfano de padre, huérfano de madre o huérfano de ambos padres que fallecieron o que los abandonaron, dejándolos con pocas opciones para mantener una vida estable. A pesar de que se encuentren bajo el cuidado de sus familiares, tíos, primos, abuelos, estos seguirán considerándose huérfanos. Entonces, este es el concepto general, pero vamos a trasladarlo ahora a la política. Y antes de trasladarlo a la política, voy a poner otra analogía. Siguiente, por favor. El huérfano en la cinematografía. Se le llama película huérfana a la que ha sido abandonada por su productor, titular o responsable. Normalmente porque comercialmente no tienen potencial. Entonces se esfuerzan por llamar a todos los actores, los vestuaristas, maquillistas, hacen la película,
pero la dejan huérfana. El productor, el responsable de toda esa producción, la abandona porque dice, no, pues no es rentable, no me va a dar las ganancias que yo esperaba y la abandona. Ahora, en temas de política, un huérfano electoral son aquellos ciudadanos que han sido abandonados por quienes supuestamente los deberían de representar, los deberían de servir, dejándolos desamparados a su suerte en el escenario político. Y en lo personal, es lo que no solamente ahora se está viendo en México, sino desde hace varias procesos de elecciones lo hemos vivido. Y no solo en México, se habla de huérfanos electorales en Argentina, en España y en muchos países donde las condiciones políticas son tales que ni unos partidos ni otros alcanzan a dar respuesta a las inquietudes de los ciudadanos. No lo representan, no los sirven como los deberían de servir y los dejan desamparados. Entonces, este término de huérfano electoral no es 2021, tiene muchos años, tiene muchas zonas donde se ha aplicado en muchos países, repito, España, Argentina y muchos más. Siguiente, por favor. Vamos a hablar de esto de la amnesia política. Mexicanos reprobados en la materia de historia de México. En lo personal he dado muchas veces esta materia, sobre todo en secundaria y preparatoria, y nunca se me va a olvidar aquella época en que yo estaba dando clases en una escuela particular en Toluca y tocaban elecciones presidenciales. Los alumnos eran la mayoría menores de edad, de 17 años, todavía no les tocaba votar. Pero en la materia de filosofía que yo daba en el último semestre de preparatoria, hicimos un ejercicio, porque estaba en esos días a punto de ser las elecciones, cuando estaba en los contendientes Enrique Peña Nieto. Entonces, les pregunté a los estudiantes, ¿por quién votarían si pudieran votar? Y estábamos en Toluca, Estado de México, donde el PRI tiene una fuerza histórica muy, muy grande. Pero no me imaginé la respuesta de los estudiantes. Para mi sorpresa, a pesar de todas las clases de historia que ya habían tenido, habían dicho, si yo pudiera votar, votaría por Peña Nieto. Y entonces yo les preguntaba por qué. Y decían, es que está muy guapo, es que es muy galán, es que hace buena pareja con la gaviota, es que serían una gran pareja presidencial, es que México se vería muy bien en el extranjero con una pareja así como ellos. Yo no podía creer lo que estaba escuchando de estudiantes de sexto semestre de preparatoria que estaban a punto de estudiar una carrera universitaria en las mejores universidades de México. No podían votar, la mayoría eran menores de edad, repito, pero esa era su postura. Entonces me quedé impresionada porque justo Denise Dresser en aquella época decía que si un mexicano conocía lo mínimo de historia de México, no podía votar por el PRI. Sin embargo, sabemos quién ganó en esas elecciones, a pesar de todo lo que el PRI había pues mostrado durante todos los años que ha estado en el poder. Siguiente, por favor. Entonces, la galería de los presidentes de México es muy amplia y la mayoría de los mexicanos saben de ellos en clases de historia desde primaria. Las clases de primaria en los libros de ciencias sociales, de historia, pues se les enseña acerca de los presidentes de México. Sabemos que muchas veces la historia que se enseña en las escuelas públicas es filtrada, es elegida para que se sepa lo que conviene al sistema que se sepa y se omita lo que no conviene al sistema que se sepa. Entonces, es un tema muy amplio. Sin embargo, mi interés como maestra de participar en este foro es fomentar a las personas que lo estén viendo el que si en su momento pasaron de noche la materia de historia de México, se pongan a estudiar nuevamente, porque muchas veces hablan de política sin ser políticos, sin ser politólogos, como en este caso el maestro Mansuetti, que pues es un científico político y sabe de lo que habla. La mayoría de los mexicanos hemos estado en la indiferencia y la apatía política como tal durante toda nuestra vida. Solamente cuando algo de plano nos incomoda y nos molesta demasiado a nuestros intereses, nos interesamos un poco. Pero en lo personal,
a partir de marzo 2020 que se dio esto de la pandemia. En lo personal tuve un sacudimiento en este tipo de temas. Yo he sido maestra, he enseñado historia, filosofía, ética, muchas materias también en maestría, en pedagogía, etcétera. Sin embargo, este tema lo veía solamente en los salones de clase y poco en la acción. Entonces, ahora que estoy conociendo a grupos como Liberemos México y como el Foro Liberal de América Latina, me ha interesado mucho, mucho más conocer y adentrarme en estos temas. Si me apoyan con la siguiente diapositiva, de favor. Si reprobamos historia o la pasamos de noche en clases, mi propuesta es a estudiar de nuevo. La política es una ciencia que se puede aprender y un arte que se puede practicar, nos dijo nuestro profesor Alberto Mansuetti, y me encantó, porque muchas personas dicen, no, es que la ciencia, digo, la política es para los políticos y yo no tengo nada que hacer al respecto, pero estamos padeciendo muchos mexicanos esa indiferencia, esa apatía, y eso en no saber exigirles a los políticos, a la clase que nos debería representar lo que deberíamos estarles exigiendo. Entonces, pues mi disposición, ahora que sé que el profesor Mansuetti es el fundador y director de la Academia Cristiana de Ciencias Políticas, es a ponerme a estudiar. Mi propuesta es, hagamos a un lado la anorexia de la cultura política del ciudadano, de la cultura política que los ciudadanos normalmente no conocen, sino mi propuesta es estudiemos, quitémonos esa anorexia, esa ignorancia y pues involucrémonos más porque está en juego pues muchas cuestiones importantes. Hay una distancia hoy, 23 de abril 2021 y desde hace mucho tiempo, una distancia enorme entre lo que la oferta partidaria ofrece y lo que la ciudadanía tiene como exigencias. Entonces, esa distancia enorme, ¿quién la va a resolver? ¿Quién va a involucrarse para que todo eso que nosotros como ciudadanos queremos, los partidos que están en la contienda lo conozcan? Yo creo que estamos en una oportunidad histórica que tenemos que saber aprovechar, y si no lo hacemos por apatía, por indiferencia, por flojera, por el valemadrismo mexicano que es tan famoso, pues lo vamos a padecer. Si me apoyan con la siguiente, de favor. Este foro me gustó mucho, lo recomiendo, es del programa de Leo Zuckerberg de Noticieros Televisa, el programa es La Hora de Opinar. Este programa del 14 de abril 2021 me llamó mucho la atención el diálogo que se dio entre estos tres analistas políticos y Leo Zuckerberg como moderador. Ahí plantean una postura muy, muy extremista, alarmista, apocalíptica de la alianza opositora y una postura más mesurada de Denis Dresser y del otro interlocutor. Y voy a hacer comentarios solamente de 2 citas textuales. ¿Se me apoyan con la siguiente, de favor? Dice Pablo Magluf, analista político: me gustaría hablar de la virtud de la alianza opositora PAN, PRI, PRD, partiendo desde luego del supuesto de que queremos frenar a la destrucción obradorista, es decir, la alianza no es que sean angelitos, son políticos mexicanos, pero en el choque de poderes donde se da el contrapeso que necesita la República para frenar un proyecto esencialmente antiliberal y antidemocrático. A mí me parece una muy buena idea, necesaria, que augura unos muy buenos resultados. Esto lo dijo en el programa que acabo de mencionar este analista político y estuvo defendiendo todo el tiempo del debate esta postura, que la alianza opositora es lo que tanto necesita México para solucionar todos sus problemas y que si en algo nos interesa México y su democracia, pues tenemos que votar en contra de AMLO. Su única propuesta es saquemos a AMLO del poder, votemos en contra. Pero en realidad no están proponiendo nada, ni mejor ni nuevo. Entonces, está mucha gente en México, pues sí, a disgusto de lo que ha sido Morena en el poder, ha estado
poniéndose en crítica mucho de lo que ha hecho AMLO ya una vez que llegó al poder. Se habla de que hay un gran riesgo en la política si él permanece. Están hablando de que la alianza es imprescindible para este contrapeso y que si no hacemos este voto útil, le haremos un gran daño a la democracia y a México. Y de verdad que mucha gente está creyéndolo, mucha gente se está yendo por esta alianza opositora con esta amnesia política de qué hizo el PRI en México, de qué hizo el PAN en México, y una amnesia total, total, olvidarse de lo que en su momento el PRI hizo cuando estuvo en el poder. ¿Qué pasó? Que pues muchos que sabemos de historia de México, lo mínimo, lo básico, sabemos que hay razones históricas de peso para nunca más volver a votar por un país que construyó el autoritarismo, que es corrupto, que creó el sistema presidencialista, que concibió al gobierno como un lugar para la distribución del botín. Entonces, muchos otros que en su momento dijeron, no, pues ya se le acabó el 20 al PRI, vamos a votar por el PAN. ¿Qué pasó cuando el PAN llegó al poder? Realmente resolvió todos los problemas de seguridad, de pobreza, de educación. Fue la gran solución que México estuvo esperando. ¿Qué pasó cuando llegó el PAN al poder? Es lo que me gustaría saber para los que están proponiendo esta alianza, con base en qué están proponiendo, que volver a lo que en el pasado tanto lastimó a México va a ser la solución. El PAN pues volvió a repetir lo mismo que en su momento hizo el PRI. No llevó a cabo esta renovación que él dijo en campaña que haría, no desmanteló el legado corrupto y autoritario del PRI, se montó en la misma estructura que el PRI había dejado y no ha reconocido, después de todos estos años que estuvo el PAN en el poder, pues sus errores, no se ha deslindado de esos actos de corrupción. Entonces, ahora en esta alianza quieren que nos olvidemos de todo lo que ellos hicieron cuando estuvieron en el poder, que nos olvidemos como muchas veces el mexicano se olvida de las cosas, y con sus nuevos candidatos, sus nuevos aires de renovación institucional, que volvamos a creer en ellos, que les demos un cheque en blanco y que confiemos plenamente en que ellos sí van a volver a hacer las cosas que en su momento no hicieron bien. Entonces aquí Denise Dresser nos dice eso. Entiendo la lógica del voto útil, sé que quieren unirse para sacar a AMLO y que solamente unidos lo van a poder hacer, separados no. Pero nos dice, o más bien Dresser les dice en ese momento, pero si van a vender el voto útil, háganlo mejor. Empiecen por ofrecernos algo mejor. Nos dicen que votemos en contra de López Obrador y después, ¿qué van a hacer distinto? Es un riesgo regresar a aquello por lo cual fueron sancionados y sacados del poder en el 2018, cosa que no acaba de entender la alianza opositora. A los que nos sentimos políticamente huérfanos en este momento, yo sí haría un llamado a la coalición opositora a decir qué es lo que van a ofrecer que es distinto y mejor, por qué no van a regresar a las prácticas del pasado de las cuales no se han deslindado. Entonces, aquí esta es la oportunidad que yo veo. Después de 3 años que perdió el PAN el poder y más que ha perdido el PRI, y después de una pandemia de 1 año que nos tuvo enclaustrados a todos para poder repensar, replantearnos hacia dónde queremos que vaya México, esta alianza opositora llega a decir, saquemos a AMLO del poder, unámonos, pero no nos está diciendo y qué es lo que nos va a ofrecer distinto mejor. Y nos está orillando a los mexicanos a pensar que si no hacemos este voto útil, vamos a perder la gran democracia que ha tenido México. Entonces, quise traer estos temas a colación para que se dé esta mesa redonda, porque de verdad es que los políticos en México piensan que tenemos amnesia, que no nos acordamos de las cosas que han pasado y que no nos interesa más que una respuesta fácil, rápida y una solución aparente. ¿Si me apoyan con la que sigue, de favor? Pues son varios los comentarios que podríamos continuar al respecto, pero prefiero que abramos la mesa redonda a más puntos de vista,
que a partir de estos temas que he traído a colación, podamos entre nosotros hablar de estos temas, porque como lo digo, hay gente que es muy alarmista y que nos está diciendo que si no votamos en esta ocasión por esta coalición, México va a ir al desastre. Y pues nos están ofreciendo salte de Guatemala para irte a Guatepeor. Es decir, no nos están ofreciendo algo que de verdad nos hace pues una solución, una respuesta. Por eso es que considero que hay más huérfanos electorales en una situación así de disyuntiva. Los que no están de acuerdo con las políticas públicas de Morena, con lo que está haciendo, si alcanza la mayoría legislativa, atentando contra nuestra constitución política, contra lo que nos caracteriza como una democracia, pues con respecto a la vida, la libertad, la familia y tantas iniciativas de ley que de verdad atentan contra principios básicos, pues no estamos de acuerdo con volver a votar con un partido así, pero tampoco estamos de acuerdo con regresar a lo que en su momento fue el PRI, con regresar a lo que en su momento fue el PAN. Entonces no tenemos actualmente en las elecciones 2021 una opción para nosotros dar un voto. En ese sentido es que afirmo que somos huérfanos electorales, que necesitamos una propuesta de verdad de valor, no conformarnos como mexicanos a que solo estas dos sopas hay. Ahora sí que no hay ninguna de otra sopa. Entonces, cuando yo escuché en Liberemos México del voto nulo, del voto antisistema como un acto democrático, no de abstención, no de indiferencia, sino de involucramiento, donde yo voy a las urnas y manifiesto que sí estoy interesada en la política de mi país, pero que no me representa ninguno de los partidos que se encuentran en una cartilla, sino que anulo y soy parte, no solo anulo, sino soy parte de la conformación de un partido político que sí nos represente, que sí satisfaga nuestras necesidades, nuestras inquietudes. Entonces, cuando yo conozco Liberemos México y su propuesta de las 5 reformas, dije, esto no lo tiene nadie. Esto no lo tiene nadie en México. Ninguno de estos partidos que tienen tantos años de existir, que están tan amañados, que ya crearon un sistema político totalmente corrompido, que conocí a un artista que decía, es que cuando alguien llega al poder, destapa un hoyo y se encuentra una cloaca maloliente. No hay ni un solo resquicio donde tú te encuentres un sistema que todavía se pueda salvar. Todas las partes de este sistema está corrompido, está podrido, está lleno de fallos. Se requiere algo totalmente nuevo, distinto, no más de lo mismo. Y desafortunadamente en esta plantilla que se viene para las elecciones 2021 es más de lo mismo. Más de lo mismo, no está habiendo un cambio y los mexicanos estamos pidiendo y necesitando algo diferente. Y si ya se está probando algo diferente en otros países y está dando de verdad respuesta a la gente, ¿por qué no hacerlo en México? ¿Por qué conformarnos a decir, esto es lo que hay, así nacimos, así crecimos y así moriremos? ¿Y por qué no comenzar a crear algo que tal vez nuestros ojos no alcancen a ver, pero sí nuestros hijos, sí la gente que viene atrás de nosotros? Como maestra, me interesaría mucho decirle a los estudiantes, yo fui parte de la creación de un partido que sí va a responder a lo que ustedes necesitan para un futuro mejor. Y pues hasta aquí mi intervención. Muchas gracias por la invitación. No se escucha, Artemia, estás hablando, pero creo que no tienes tu micrófono activado. Listo. Muchas gracias, Aleida. Hay muchos temas muy interesantes que saltan y que yo creo que tenemos que discutir en esta mesa redonda. Lo que mencionaste al final sobre más de lo mismo, y yo creo que los politiqueros que los que nos gobiernan y los que no nos gobiernan, los que están en este año electoral compitiendo por el gobierno, básicamente en cada periodo electoral prometen algo que yo creo que resalta que Denise Dresser se haya dado cuenta, ¿sí? Porque ningún analista político en décadas se ha dado cuenta de lo que Denise Dresser menciona.
los politiqueros sí prometen algo. Cada periodo electoral prometen hacer exactamente lo mismo que el anterior, pero mejor. ¿Sí? Eso es lo que prometen. Voy a hacer exactamente lo mismo, pero mejor. Es decir, te dicen, el que está gobernando lo está haciendo mal. Yo te prometo hacerlo mejor. ¿Sí? Oye, imagínate, si lo está haciendo mal y nos está yendo peor, si tú lo haces mejor, pues nos va a ir todavía peor. Nos va a ir todavía más mal. ¿Por qué? Porque van sobre una misma línea. ¿Sí? Una línea que no nos ayuda a los mexicanos. Y Denise Dresser es precisamente de lo que habla. A ver, ¿qué me ofreces que sí sea mejor? No lo mismo. Si si estás contendiendo para hacer exactamente lo mismo que está haciendo el actual, pues mejor. ¿Sabes qué? Soy una huérfana electoral, básicamente es lo que está diciendo Denise Dresser. Algo que también mencionas que me pareció muy interesante es el de los ciudadanos abandonados a su suerte, a un escenario político que es adverso. Y esto es muy interesante porque, pues yo en México, como en cualquier parte del mundo, eh, pues solemos decir, es que a mí no me gusta la política. ¿Sí? Y hay una gran diferencia entre saber y hacer política y entender que la política nos afecta a todos por igual. ¿Sí? Bueno, a unos más que a otros. Pero entender eso, entender que la política nos afecta, ¿sí? Independientemente si te gusta hacer o entender política o estudiar política, al menos lo menos que debemos de entender es que nos afecta lo que los políticos hacen. ¿Sí? Y cuando lleguemos a ese entendimiento, pues vamos a lograr comprender que, lo que precisamente se ha mencionado hoy en día, que los politiqueros no nos representan, nos abandonan a nuestra suerte prácticamente, ¿sí? Y cada vez que ellos se sientan a discutir sobre crear nuevas leyes, y esas nuevas leyes salen todos los días, la Cámara de Diputados trabajando para ti, pues yo no veo día con día, semana con semana, mes con mes y año con año, yo nunca percibo esos dichosos beneficios, ni en las redes sociales, amigos míos comparten que van con sus papás, con sus suegros, con sus abuelitos al seguro social y no hay medicamentos. ¿Sí? Todos los días hablan de los baches en las calles, todos los días hablan de los temas de inseguridad. ¿Sí? Y por más que en cada periodo electoral estamos castigue y castigue y castigue, porque es lo que nos dicen los politiqueros, vamos a castigar al que hoy por hoy nos está gobernando. ¿Sí? Es como ese niño, como los niños de hoy, vete para tu cuarto, estás castigado, y en su habitación tiene el Xbox, tiene el PlayStation, tiene el celular, tiene todo. ¿Cuál castigo? ¿Cuál castigo está recibiendo? Así pasa con los politiqueros. ¿Sí? ¿Sabes qué? Te bajo de la silla, ya no vas a gobernar, pero pues se va a su partido político en donde tiene salario, tiene su sueldo, pues sigue ahí haciendo manifestaciones en las calles, es decir, sigue viviendo del erario público. ¿Qué castigo es ese? ¿Sí? Solamente ya no tiene el privilegio de estar gobernando, pero sigue gobernando desde el gobierno alterno, que son los partidos políticos que forman parte del sistema. ¿Sí? Tony, por ahí tenías algo que presentarnos. ¿Estás listo? Sí. Adelante, Tony, los micrófonos son tuyos. Ok. Bueno, en vista de lo que hemos platicado y tomando la idea básicamente de nuestros amigos de Costa Rica, me gustó mucho lo que ellos hicieron y bueno, nos gustó a nosotros, ¿no? En el partido y quisimos hacer algo ad hoc a lo que estamos viviendo, ¿no? Porque yo creo que este sentir que comenta Leida de estar huérfanos, yo creo que lo siente la gran mayoría de la gente que va a ir a votar. Y por la misma situación en que hemos sido, digamos, aleccionados y adoctrinados, nos sentimos como que le fallamos a nuestro país o a nosotros mismos si no votamos, ¿no? O si anulamos nuestro voto, porque es lo que hemos visto. Pero bueno,
no pude poner todos los partidos, pero digamos, si al final el Partido Verde englobamos a todos, redes sociales progresistas y a todas esas, Fuerza por México, acá en Sinaloa donde yo vivo hay una Fuerza por México también, que también es oficial. Pero déjenme les platico, ¿qué es lo que no encontramos en el resto de los partidos? Pues bueno, dentro de las propuestas no hay una hoja de ruta clara y definida para llevar a México al primer mundo y decir, o sea, yo recuerdo de la enseñanza de mi papá, que él era completamente anti-PRI, me decía, ¿qué país tan rico es México que por tantas décadas lo ha robado el PRI y no se lo ha acabado? Y pues yo decía, pues bueno, es cierto, pero realmente México tiene la posibilidad de estar en otro nivel. Pues bueno, nosotros tenemos una hoja de ruta clara que no fue al vapor, no fue de microondas, sino que ha sido el estudio de lo que ha funcionado, tanto en el liberalismo clásico, en una economía de libre mercado y lo que hemos visto en los países que ha funcionado, tanto en los tigres asiáticos, en los leones africanos y ciertos países de Europa del Este que vinieron de un comunismo y de un socialismo fuerte y que están en otro nivel y que definitivamente sus países son los que llevan, digamos, los mejores niveles económicos y de libertad actualmente. Pues bueno, nosotros somos los únicos que lo tenemos. Si tú te fijas qué es lo que tienen el resto de los partidos, pues bueno, simplemente van a tener chismes, calumnias entre el uno y el otro, que si recibió dinero, que si la mujer del uno, que si lo encontraron con tal mujer, y jamás te hablan de las situaciones medulares que a todos nos importan. Algo más, coherencia entre ideología y propuestas de política pública. Bueno, hablando de coherencia, yo no encuentro nada más incoherente que Morena tirándole al PRIAN cuando está conformado por gente del PRI, del PAN y del PRD, y gente, digamos, de la oposición, que entre ellos mismos deberían ser antagónicos. Entonces, tú no encuentras ninguna coherencia para empezar en la plataforma, los principios y la ideología que deberían de tener. Bueno, nosotros somos coherentes. Ninguno de ellos está abogando por un gobierno limitado en recursos, poderes y funciones. Nosotros sabemos completamente, el gobierno se hace obeso, se hace torpe cuando deja de hacer únicamente las funciones para las cuales debería estar, que es justamente seguridad, justicia y ciertas obras de infraestructura. Fuera de ahí tiene que inventar decenas de secretarías, decenas de grupos que se tengan que encargar de algo que no hacen completamente bien. Bueno, un mercado libre, que tengas la libertad para poder comprar y vender algo tan sencillo como ocurre cuando un niño tiene este deseo emprendedor, saca su mesita y pone su cajita de chicles y de forma natural está vendiendo y está comprando. Bueno, nosotros no lo tenemos. Aquellos que estamos en una empresa sabemos todas las regulaciones que existen, todas las cuestiones burocráticas que son imposibles que puedas cumplir, entonces eso da mucha apertura a la famosa corrupción. Pero la gente habla de la historia de la corrupción, pero no habla de lo que tenemos que desregular, de lo que tenemos que quitar para que esto se dé. Bueno, me voy más rápido. Derechos de propiedad. Nosotros defendemos 100% pro vida. Muchos de estos partidos, ellos dicen que son pro vida. Yo pudiera decir que son contra el aborto, pero en realidad no son pro vida al 100% como nosotros, porque no les interesa la vida de estos pequeños después de que nacen. Bueno, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Cuál va a ser la forma de subsistir si nosotros nos quedamos únicamente con que no los maten en la matriz, con que realmente no terminen digamos, en una mesa de operaciones? Pues bueno, ¿qué hay del resto de la vida? Y realmente la izquierda radical, esto es una de las armas más fuertes contra los conservadores. Pues sí, tú lo dejas vivo, pero para matarlo de hambre. Y desgraciadamente tienen mucha razón. Necesitamos hacer algo más y ahí es donde tenemos que derribar el marxismo clásico, que es el que nos tiene con una economía pobre. Reducción de impuestos. Nadie habla de esto. Nosotros proponemos cambiar a un impuesto único al consumo de las
3U y podemos hablar más al respecto, pero todos hablan de mayor subsidio, que el Estado haga esto, que el Estado haga lo otro. ¿De dónde sale esto? Pues bueno, de nuestros impuestos, de nuestra cartera, y definitivamente tiene que salir de ahí. En lo que nosotros no estamos y todos ellos están de favor es en una intervención del Estado en materia de religión, preferencia sexual, vida familiar y otros valores, costumbres y tradiciones. Todos ellos interfieren de alguna manera porque tienen una mejor solución. Nosotros no. Esto realmente cae en la vida privada de las personas. Y esto es algo que cuando tú intervienes tienes que hacer ciertas regulaciones porque tienes que meter mano. Entonces, como el Estado bueno tiene una mejor manera de hacer las cosas, empieza a intervenir y deja de ser justo porque va a tener ciertas leyes para mujeres o va a tener ciertas leyes para aquellos que promueven ideología de género, van a tener ciertos apoyos aquí y esto deja de ser justo. Bueno, apoyo al actual modelo de desarrollo empobrecedor. Cada sexenio seguimos viviendo esto. Necesitamos hacer un cambio completo. Y finalmente, reformas estructurales al modelo estatista, burocrático y confiscatorio de la propiedad privada. Bueno, nosotros tenemos 5 reformas, una de índole político, otra del índole económico y 3 de índole social. Entonces, a grandes rasgos, nos encantó esta idea de poder plasmar qué es lo que nosotros tenemos y que todos los demás no tienen. Entonces, yo acabo de estar en un debate para el diputado en el distrito que me toca acá en Sinaloa. Nunca hubo propuestas. Nunca dijeron de qué se trataba esto, porque en realidad todos están hablando de lo mismo y esto es una tragedia. Entonces queda muy ad hoc. ¿Por qué es que hay tantos huérfanos electorales? Pues bueno, porque todas estas propuestas no nos están representando. La gente a veces tiene, y yo veo gente muy honesta y muy sincera que dicen, no te fijes en los colores, fíjate en las personas. Bueno, suena bonito, pero desgraciadamente esas personas no se manejan por sí solas, tienen que trabajar con una plataforma, con unos principios y con una forma establecida en los partidos que representan. Entonces, definitivamente tenemos que ver lo que ellos están defendiendo. Entonces, vamos a estar poniendo también esta imagen en nuestra fanpage para que lo puedan ver, pero definitivamente nos gustó dar unos minutos para que se diera un diálogo mayor al respecto. Muchas gracias, Artemio. Gracias a ti, Tony. Esto último que mencionas sobre las plataformas políticas, eso de que también se volvió muy de moda hace un par de sexenios, de no votes por el partido, vota por la persona. Yo nunca creí en esa idea porque, pues, al final de cuentas, si estás en un partido político es porque el partido político es su plataforma. Después sale el tema de los candidatos independientes y muchos mexicanos creímos que los candidatos independientes iban a ser la solución porque aparte muchos se vendían como con la idea de yo no soy político, yo soy ciudadano, yo no soy político, yo soy empresario. Y pues yo me preguntaba, pues si no eres político, entonces ¿qué estás haciendo en la política? Pues seguramente nada. Bueno, pues, imagínate si yo voy con un médico y me dice, yo no soy médico, ¿sí? Pero ¿en qué te puedo ayudar? Pues yo creo que nada, porque yo lo que necesito es un médico. Y es lo que se requiere. En política se requieren buenos políticos, ¿sí? El tema de los candidatos independientes tanto fue su fracaso, que hoy ya no he escuchado sobre candidatos independientes, ni siquiera dentro de los que utilizaron el concepto que fueron los mismos politiqueros que se salían de sus partidos para crear su plataforma independiente. Ahora ya ni se asoman porque realmente no funciona ese concepto. Siempre en política siempre tiene que existir una plataforma, ¿sí? Y esa plataforma pues obviamente se denomina partido político, es una organización, ¿sí? que funciona como una empresa porque tiene un objetivo claro, ¿sí? Cada organización política tiene un objetivo claro, ¿sí? Los partidos políticos que
que hoy nos gobiernan, aunque pareciera que no, porque muchos dicen, no, pues que no saben ni lo que están haciendo. No, sí saben. Yo siempre me remito al manifiesto comunista, siempre. Si saben, mira, perfectamente, ahí está el manifiesto comunista perfectamente, perfectamente ejecutado en casi todos los países del mundo, ¿sí? Y México no es la excepción. Cuando Aleida presentaba la tabla, el slide, en donde aparecían algunos de los presidentes de México, y a mí me gusta mucho el tema de la historia de México, soy muy apasionado de la historia, por ahí aparecía el primer presidente negro del continente americano, ¿sí? Que muchos dicen que fue Obama, no es cierto, fue aquí en México. Luego después nos acusan de que aquí en México somos racistas. Falso, aquí ya tuvimos presidente negro, presidentes indígenas, mestizos, pues casi todos, ¿sí? Europeos, o sea, hemos tenido de todo tipo de gobernantes. Y me parece muy interesante la parte que se mencionó sobre los derechos de propiedad y que en México no existen los derechos de propiedad y no existen no solamente porque en la Constitución se niegan esos derechos en donde se habla que pues la propiedad prácticamente es como una concesión que se nos da a los ciudadanos, pero en el momento en que el Estado diga que por razones públicas requiere expropiarnos nuestra propiedad, el Estado pues prácticamente nos obliga a ceder la propiedad. De un momento a otro, si a alguien se le ocurre decir expropiese, 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 en México la ley está hecha para que así se haga, ni siquiera tiene que haber una modificación, puesto que la Constitución mexicana es la primera constitución socialista del mundo y se concibió después de la Revolución Mexicana, que fue la primera revolución socialista del mundo. Y para los que no sepan de historia, los derechos de propiedad no desaparecieron en México desde la Revolución Mexicana, fue anterior, con Porfirio Díaz, que expropió muchas propiedades de indígenas y mestizos y de caciques para entregársela a los que él creía que eran mejores productores de la tierra. Y a eso le llamaron gobierno científico. Por eso yo en la historia de México catalogo a la era liberal de la masonería, la catalogo como el protosocialismo mexicano, ¿sí? Porque ejecutaron muchas teorías del socialismo antes de las primeras revoluciones socialistas del mundo. Ya después, ¿qué es lo que pasó? Pasó la Revolución Mexicana y a mí me parece como muy similar lo que sucede en cada elección, muy similar a lo que sucedió en la Revolución Mexicana. Anterior a la Revolución Mexicana, México estaba conformado de una forma y después de la Revolución Mexicana lo único que pasó es que se consolidó, ¿sí? Esa forma de gobierno que Porfirio Díaz ya venía ejecutando. Así pasa con las elecciones aquí en México. Con Vicente Fox se castigó al PRI, ¿sí? Después llegó Felipe Calderón e hizo un desastre en materia de seguridad. Se castigó a Felipe Calderón con Enrique Peña Nieto, ¿sí? Y después decidimos los mexicanos castigar a Enrique Peña Nieto, ¿sí? Y pusimos a Morena, ¿sí? Pero pues yo no sé si los castigos sean autoflagelaciones, porque realmente, en realidad los castigados somos los mexicanos, ¿sí? Somos los mismos mexicanos, puesto que vamos de mal en peor en cada elección. Esta elección, algunos analistas políticos dicen que las elecciones intermedias en México regularmente no son tan apasionantes, puesto que solamente se eligen por ahí algunos gobernadores, hay elecciones en la Cámara de Diputados, ¿sí? Al no ser presidenciales, que ese es un tema también que cala mucho en México, el dichoso presidencialismo, al no ser presidenciales como que no atrae mucho a la gente. Pero la realidad es que las elecciones que más nos afectan son las elecciones de nuestros representantes, que vienen siendo los diputados y senadores. Esas son las que más nos pegan porque son los que ejecutan las leyes que a ellos se les ocurre ejecutar. El presidente, en realidad los presidentes no gobiernan, ¿sí? Nosotros en el Centro de Liberalismo Clásico lo hemos dicho,
¿sí? Y en la Academia de Ciencias Cristianas también lo hemos dicho, el presidente de los países no gobierna, ¿sí? Preside al gobierno, pero no gobierna. En realidad las leyes, ¿qué es lo que hacen? Las leyes socialistas, ¿qué es lo que hacen? Crean instituciones, crean burocracia, y esa burocracia y esas instituciones terminan gobernándonos a los mexicanos. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Por eso estas elecciones en realidad sí son importantes, son muy importantes, ¿sí? Más que las presidenciales. Y es tiempo, ¿sí? Nosotros en Liberemos México proponemos el voto antisistema para realmente, ¿sí? Demostrarles a aquellos que nos sentimos huérfanos, porque ninguno de los partidos políticos que están actualmente o que van a estar en las boletas nos representa, ¿sí? Hay que mandarles un mensaje. El mensaje de que no me representas, el mensaje de no voto por ninguno de ustedes, al contrario, voto en contra de todos ustedes, hasta que no exista un movimiento político que realmente me represente. Ese es el mensaje del voto antisistema, ese es el verdadero mensaje del voto nulo, mentira, de que no sea algo democrático y de que sea una irresponsabilidad ciudadana. Eso es mentira. La responsabilidad ciudadana, ¿sí? Es, pues, respetar nuestros propios valores y nuestros propios principios. Eso es la verdadera responsabilidad, ¿sí? Y reflejarlo en las urnas, ¿sí? Si no hay alguien que nos guste, también esto lo podemos reflejar y también eso es democrático. Abro los micrófonos para el que guste participar. ¿Alguien, algún valiente? Agustín Camacho, ¿qué opinas de lo que estamos platicando? Bueno, aquí estoy. Adelante, Agustín. ¿Alguien Aquí que estoy. desee participar? Juan Antonio. A lo mejor no escucho bien a Agustín, pero bueno, en el Inter, alguien comenta en Facebook, Artemio o profe, no sé si alguien le pudiera comentar. Dice Juan Pablo Robalo Vera, bueno, no tiene acento, yo creo que sí es Robalo. Dice, no creo que esté peleado crear nuevas alternativas políticas como Liberemos MX con votar por la alianza opositora. No creo que esta sea una elección normal y López Obrador sí tiene un proyecto autoritario. Obviamente no estoy de acuerdo con la agenda opositora. Yo mismo no tengo claro si votar nulo o por la alianza. No sé si alguno de ustedes quisiera comentarle a Juan Pablo. El micrófono, profe. Se le volvió a quitar. Otra vez, profe, otra vez. Si me permiten, Juan Pablo es amigo mío. Juan Pablo es un joven, muy joven, interesado en la política y nos está siguiendo. Él es hijo de un amigo mío de hace muchísimos años, que después de varias décadas de no vernos, lo volví a encontrar aquí en México, porque él vive en Querétaro también. Entonces, Francisco Robalo es su papá, él se llama Juan Pablo. Juan Pablo, es importante enviar el mensaje de que nos habla Artemio, ¿ok? El mensaje de que no estamos representados. Huérfano electoral es un elector que no se ve representado porque no lo está. Eso significa que la democracia es menos representativa o no es representativa. A ver, la democracia que se practica es la democracia representativa. Democracia directa no es una utopía, no hay en ninguna parte. Es mentira que en Suiza hay democracia directa. Lo que hay en Suiza es que de vez en cuando en los municipios y cantones someten a consulta popular las obras públicas y como caminos, carreteras y tal, y otras cuestiones, pero de alcance local. Eso es lo que hay en Suiza. No hay democracia directa. Eso es una macana.
lo que tenemos en cualquier parte del mundo es una democracia representativa, más o menos defectuosa. Y más o menos defectuosa en cuanto a que no tiene plena representatividad, porque los partidos, que son los instrumentos naturales de la democracia, los partidos no son representativos. No son representativos de las opiniones, los puntos de vista y de los intereses también de las personas. Aquí hay mucha ciencia política que enseñar, por eso tenemos el Centro Liberalismo y la Academia Cristiana. ¿Okay? No está mal tener intereses, ¿ok? No está mal tampoco defender sus intereses. Cada quien tiene sus intereses. Los agricultores tienen los suyos, los industriales también, los comerciantes, los transportistas, las amas de casa, los ambulantes, todos tenemos intereses. Y no está mal defender nuestros intereses. Lo que está mal es, de acuerdo, lo que puede estar mal es cómo hacemos para defender esos intereses. Si usamos la legislación, ¿okay?, para repartir privilegios, ¿okay?, y para cortar las oportunidades de competencia a los competidores, defendemos nuestros intereses de una manera inmoral. Pero tener intereses no está mal. Tampoco está mal tener diferentes intereses. Eso no está mal, ¿ok? Los fascistas decían que todos teníamos que tener un solo interés, el de la nación, por encima de los intereses individuales y de grupo. Esa es la retórica fascista, ¿ok? Entonces, ¿por qué hay en una democracia hay varios partidos políticos? 2 o más, o 3 o más partidos políticos. Porque no todos tenemos los mismos intereses y las mismas opiniones, ¿ok? Y entonces los distintos partidos, en una democracia más o menos sana, más o menos normal, en una democracia cada partido representa, ¿okay?, un segmento de intereses y de opiniones y ofrece políticas públicas aspirando a ganar los votos de ese sector. Entonces se dice que tal partido representa este sector y el otro representa aquel. Sectores de interés y de opinión diferentes. No todos pensamos igual y no todos tenemos los mismos intereses. Ahora, ¿qué pasa en el cuadro ese que presentó Tony? Todos los partidos, desde Morena hasta el PRI, el PAN, el PRD, el Verde, el PES, todos tienen lo mismo. ¿Okay? Entonces, esa es una democracia falseada. Y de alguna manera, Juan Pablo, tenemos que hacerles llegar ese mensaje a la clase política. Todos esos partidos representan a un sector que es la clase política, ¿ok? Del PAN, del PRI, del PRD, porque ellos, eso de que se cambian de un partido a otro y hoy están ayer estaban en el PAN, en el PRD, en el PRI, y hoy están en Morena, eso es lo normal cuando la clase política, ¿okay?, defiende solo sus intereses y no le cuadran los intereses de la gente y las opiniones de la gente. Entonces, Juan Pablo, tenemos que enviar un mensaje, y ese mensaje es el voto antisistema, que es abstención o voto nulo. Por otra parte, Juan Pablo, nosotros no inventamos la abstención, fue la gente que no se ve representada por ningún partido político y entonces no vota, a veces ni se inscribe en el registro electoral o vota nulo. O sea, nosotros en el Movimiento 5 Reforma Foro Liberal de América Latina no inventamos, ni mucho menos le imponemos o le decretamos o le ordenamos a la gente que no vote o vote en blanco o vote nulo. No, simplemente acompañamos esa expresión espontánea, subrayado espontánea, de inconformidad, de insatisfacción, un mensaje que dice así clarito: ustedes no me representan. Entonces, esa
el voto antisistema es el voto útil para nosotros, porque nos quiere vender la alianza opositora, como muy bien expuso Aleida, brillante estuviste, Aleida, ¿okay? Y muy buenos los cuadros y todo, el apoyo gráfico, ¿okay? Como muy bien expuso Aleida, ¿okay? Toda esa gente que no vota, no es que no va a votar porque nosotros le decimos, no, nada, es algo espontáneo, ni nos conocen. Entonces nosotros simplemente les acompañamos porque están enviando un mensaje al sistema. Y le hacemos un daño al sistema de democracia falseada, de democracia enferma, defectuosa, distorsionada, etc. Le hacemos un favor porque le quitamos legitimidad. Porque de esa manera, por eso ellos alientan el voto útil. Nosotros decimos, ¿útil para quién? ¿Para la clase política? Ah, sí, para ellos es muy útil. ¿Ok? Entonces, eso lo saben, por eso tratan de desalentar la abstención y tratan de instalar la narrativa del voto útil, de que no dejes que otro decida por ti, bla, bla, bla. Y después no tienes derecho a quejarte, bla, bla, bla. Toda esa narrativa. Entonces, nosotros le decimos simplemente no a esa narrativa, como han expuesto excelentemente Aleida y Artemio y Tony. Gracias, gracias. Sí, muchas gracias, profe. Extendiendo el tema de ese segmento de la ciudadanía que no sale a votar o que cuando sale y vota nulo para demostrar su descontento, este es un fenómeno que realmente a los politiqueros sí les preocupa y mucho, ¿sí? El año posterior a cuando Morena ganó en las elecciones presidenciales, el siguiente año hubo elecciones municipales y estatales en diferentes puntos del país y ese año se presentó el nivel más bajo de participación electoral en la historia moderna de México. Y los politiqueros se espantaron, se asustaron. ¿Por qué les preocupa, por qué le preocupa al sistema ese tipo de fenómenos? Porque ellos saben que si llega un movimiento político diferente, realmente diferente y con propuestas radicalmente opuestas a las de ellos, ¿sí? Ese movimiento político va a atraer a esa mayoría silenciosa y ellos saben, los politiqueros, en el caso mexicano, que las elecciones no las ganan las mayorías, ¿sí? Se pueden ganar hasta con un 30%, ¿sí? de los votantes. Entonces, ellos saben que es un peligro para ellos que la gente no salga a votar o que cuando sale exprese que está descontenta con lo que hoy se les presenta. Entonces, es por eso que instituciones como el INE pues están todo el tiempo machaque, es práctica, pues de eso viven, entonces están todo el tiempo invitándonos a participar, ¿sí? Y te lo dicen como si tuvieses que votar o por uno o por otro, ¿sí? Hasta el mismo INE lo recalca de esa forma. Por eso, como dice el profe Mansuetti, en realidad esto no es algo que hayamos inventado nosotros, ¿sí? La misma ciudadanía, como un efecto de oferta y demanda, ¿sí? A la gente nadie la obliga a salir o no salir, ¿sí? Afortunadamente todavía a nadie en México se le obliga a votar, pero pues los que salen y se expresan de esa forma, anulando su boleta, lo que queremos decir aquí en Liberemos México, que es también una opción democrática. No tiene nada de malo, ¿sí? Decir, ninguno de ustedes me representa. Absolutamente no tiene nada de malo y no tenemos por qué juzgar a estos ciudadanos que ejercen libremente su voto y deciden anular su boleta. Y nosotros invitamos a los que no entienden este concepto, porque yo mismo, ¿sí? Y muchos que estamos aquí presentes no lo entendíamos tampoco. Yo hasta las elecciones presidenciales pasadas fue que puse por ahí, incluso voté por mí para presidente. ¿Sí? Espero que algún día se me haga, pero yo voté, o sea, dije, no, lo entendí, ¿sí? Hasta que lo entiendes,
¿sí? Lo haces. Y no tienes por qué sentirte culpable por el hecho de decir, no voté por el mal menor, ¿sí? Que es conceptos que los mismos politiqueros se inventan, el mal menor, ¿sí? Ni siquiera los poquito buenos, no, hasta se atreven a decir, soy malo, ¿sí? Como aquel político que dijo, robo, pero poquito, ¿sí? Soy malo, pero poquito malo. El otro es malo, pero peor, ¿sí? Vota por mí porque conmigo no te va a ir tan mal, ¿sí? Es falso completamente. Y eso de que Andrés López tiene una agenda, pues claro que la tiene, como también la tiene el PRI y como también la tiene el Partido Acción Nacional. Tienen relativamente la misma agenda. La diferencia entre el PRI y Morena, ¿sí? Es que el PRI tiene la agenda de la Internacional Socialista, socialistas, y Morena tiene la agenda del Foro de Sao Paulo y el Foro de Puebla, socialistas, igualitos los dos. Exactamente, o sea, el PRD y Morena nacieron del PRI, ¿sí? Allá con Cuauhtémoc Cárdenas, para que se acuerde, ¿sí? Cuauhtémoc Cárdenas fue el que creó y unió a todas esas ramas socialistas y sacó a la izquierda dura del PRI y formó al PRD, ¿sí? Es decir, todos han nacido de donde mismo. El Partido Acción Nacional, que históricamente lo relacionamos con la derecha, nosotros en el Foro Liberal de América Latina los catalogamos de derecha mala, ¿sí? En el sentido de que se dicen conservadores, pero quieren ejecutar su agenda desde el Estado, ¿sí? Desde el Estado. Entonces son como un tipo de derecha estatista, una derecha mala. Y en el cuadrante, en la recta política, ¿sí? En realidad no están en la derecha, están en el centro, cargados un poquito hacia la izquierda. Y yo siempre he dicho que estén más a la derecha dentro del espectro de la izquierda no los hace de derecha, solamente los hace ser menos de izquierda, pero están en la izquierda, ¿sí? Entonces, básicamente, pues todos tienen relativamente hablando la misma agenda, ¿sí? Todos tienen intereses, como dice el profe Mansuetti, que no siempre los intereses son malos, ¿sí? Es decir, todos tenemos intereses, es decir, nosotros en Liberemos somos conservadores y regularmente los que somos conservadores tenemos un interés muy particular, la familia, nuestra familia. Queremos un país libre para que nuestros hijos y nuestros nietos, tal vez como dijo Aleida, tal vez no lo veamos nosotros, pero yo espero y yo estoy trabajando para que mis hijos en su vida adulta y mis nietos vean a un México liberado, ¿sí? Eso es lo que estamos trabajando y pues aquí estamos. Profe, quería participar de nuevo, leer la intención. No, nada más espero que mi amigo Juan Pablo me haya entendido qué es lo que queremos nosotros. Estamos apoyando una manifestación, una expresión espontánea de la gente que, ojo, viene creciendo, la abstención y el voto nulo y demás, viene creciendo en casi todo el mundo y no solo en México, y particularmente en los países de América Latina. ¿Okay? Nosotros en ciencia política enseñamos lo que es la ley del péndulo, ¿no? Entre la izquierda y la derecha que hay. Lamentablemente aquí hay una derecha falsa, mala, defectuosa, incoherente y muchas veces y siempre traidora a los propios principios. Pero es lo que hay. En la izquierda a veces predominan izquierdas violentas, otras veces predominan izquierdas no violentas, digamos así, y a veces con una agenda de marxismo cultural o con acento en el marxismo cultural, o otras veces con acento en el marxismo clásico, pero eso es lo que hay. Entonces la gente, como nosotros, y la gente como nosotros no estamos en la papeleta todavía, entonces tiene que votar por uno y se desencanta, se desilusiona, se decepciona y a la siguiente elección va y vota por el otro, ¿ok? Y esto ya pasó en México con el PRI y el PAN, ¿ok? Y entonces
apareció Morena y entonces fueron a votar a Morena para no votar ni por el PRI ni por el PAN, y así está. Eso es la ley del péndulo, y así nos van a tener si no hacemos algo como lo que estamos haciendo nosotros, acompañando la expresión espontánea de la gente y creando otra alternativa. Así nos van a tener de un lado para otro. Y eso no nos conviene como pueblo, como ciudadano, como nación, como gente. Gracias. Ok, aquí aclarando comentarios de Facebook en donde tal vez se malinterpretó algo que dije. Mencionan que apoyo al voto útil en las presidenciales. No, no lo apoyo, no apoyamos el voto útil en las presidenciales. Esos conceptos de voto útil, el voto por el mal menor, el voto de castigo, son conceptos que se inventan los mismos politiqueros, ¿sí? No los inventa la ciudadanía, no los inventa la gente, no, los inventan los mismos politiqueros, ¿sí? Para orillarnos, para asustarnos y hacernos pensar que pues se nos viene un apocalipsis. Realmente la destrucción en México pues no se ha detenido, no se ha detenido. Hubo un respiro que nos dieron allá en los 90 con algunas reformas económicas muy tibias que elevaron un poquito el crecimiento económico, pero después se desataron toda una serie de situaciones sociales, por ejemplo, de inseguridad, ¿sí? De inseguridad, de partidos políticos con mayor poder, las reformas que se hicieron por ahí, recuerdo, antes existía el Consejo Federal Electoral que estaba dominado por el gobierno federal. El gobierno federal decidía todas las elecciones del país. Después, unas reformas que hicieron un poquito, ciudadanizaron a ese instituto y crearon el Instituto Federal Electoral. Tuvimos un respiro, ¿sí? Con esas leyes algo tibias, pero después, otra vez, vinieron los partidos políticos que no estaban muy contentos con esas desregulaciones light y dijeron, no, tenemos que recuperar el poder. Y ahora, en temas electorales, estamos peor que en los 80s, porque se desarticuló el IFE y se creó el INE, ¿sí? Y ahora el INE está controlado por los partidos políticos. Es decir, ahora ni siquiera el gobierno federal o los gobiernos estatales tienen control sobre esa institución. Son los mismos partidos políticos los que dirigen las elecciones. Entonces, esto ha venido sucediendo. Dicen, vamos a perder la democracia si permitimos que Morena siga gobernando. No, la democracia ya se ha venido perdiendo. El INE es una expresión de esa pérdida democrática en México, ¿sí? Entonces, por eso nosotros repetimos, la agenda, independientemente del partido político en el poder, la agenda es relativamente la misma, solamente que son organizaciones socialistas diferentes, ¿sí? Pero la agenda es relativamente la misma. ¿Y qué es lo que va a suceder si por azar del destino gana esta coalición PRI, PAN, PRD? Pues los que estaban en Morena se van a pasar, se van a brincar del partido político y van a decir, tenías razón, aquellos eran los que estaban equivocados. ¿Por qué? Porque eso lo vemos, ¿sí? Después de cada elección, un día después, brincan y se pasan de bando. Porque, para empezar, pues los politiqueros que conocemos no tienen principios. Y como siempre he dicho yo, son los mismos de siempre, desde hace 40 años. Yo nada más he visto a 20, ¿sí? A 20 y son los mismos de siempre, ¿sí? Si acaso hay nuevas generaciones, pero son los hijos de los mismos. Entonces, a, a eso nos atenemos cuando utilizamos ese dichoso voto útil. Por eso aquí no invitamos a creer esas mentiras, esas patrañas. Preferimos, ¿sí?, el voto antisistema, el voto nulo, como una forma de expresión democrática válida, sensata y que representa nuestros principios. Dejo los micrófonos por si alguien quiere participar, alguien tiene algo más que agregar. Si no, para cerrar. Y fíjate, Artemio, que
hablando de los huérfanos electorales, precisando un poco, y la sesión pasada que tuvimos, pues prácticamente representan el 50% de todo el padrón electoral, entre los que se abstienen y entre los que ya emiten un voto nulo. Detrás de todo esto, pues obviamente hay razones y sentimientos de la gente para no salir a votar, para emitir un voto nulo, porque no son satisfechas sus necesidades. Entonces, puede surgir la pregunta de cómo Liberemos México va a representarnos, cómo va a satisfacer nuestras necesidades. Pues es a través de las políticas públicas que hemos venido hablando, de los tres ejes que venimos hablando acerca de privatizar, de regular y abrir los mercados. Instaurando estas tres políticas públicas, sus necesidades van a ser cubiertas, van a traer más dinero en el bolsillo, van a poder adquirir más propiedades sin tener que estar pagando impuestos y van a tener la libertad de comerciar, de salir a vender sus productos sin el miedo de que los inspectores se las quiten en las calles. Van a poder, el señor que trae la carretilla con cacahuates va a poder comprarse ya un puesto fijo, un local, porque con estas políticas públicas, pues se desregula, se quitan estos impuestos, se quitan estas regulaciones y pues esa es la forma en como Libremos México, con los resultados de estas políticas, los va a representar. ¿En qué manera? Satisfaciendo sus necesidades. Entonces, es precisar esto y no está todo perdido. El 50% del padrón electoral no sale, va al INE por su credencial para votar, pero no para votar, va porque lo necesita para los trámites de todo ese monstruo burocrático que es del gobierno. Entonces, veamos el vaso medio lleno, ¿no? Tenemos esa oportunidad de jalar toda esa mayoría silenciosa y mostrarle nuestro proyecto, mostrarle que tenemos una ruta clara, precisa, y que tenemos unos programas no nuevos, que los invitamos a que investiguen acerca de los tigres asiáticos, de los leones africanos, de cómo están implementando unas políticas de regulación, están privatizando, están abriendo los mercados a la competencia y están saliendo de la pobreza. Entonces, no es nuevo esto y los invitamos a que nos visiten en Facebook y pues en Twitter, en Instagram. Nos estamos publicando continuamente pues acerca de todo este tipo de políticas que pretendemos, ¿no? Y próximamente nos podrán visitar en la página de liberemos.mx, que ya estamos trabajando en ella, en donde van a poder consultar todos esos documentos de los que comenta Esteban. Pues, podrán ver nuestro proyecto, el proyecto de la gran devolución, mediante las 5 reformas, ¿sí? Que es lo que pretendemos, una gran devolución de todos esos poderes que hoy por hoy no están en manos de los mexicanos, están en manos del gobierno y de sus burócratas, ¿sí? Y que solamente nos ocasionan un costo, ¿sí? No solamente un costo monetario por el tema de los impuestos, ¿no? También un costo en donde la gente simplemente no puede salir adelante por sí mismas, tantos trámites burocráticos, tantos inspectores, tantas regulaciones que nosotros le denominamos las leyes malas, y todo esto, la idea es desregularlo, ¿sí? Para que el poder esté en manos de la gente y hacer una entrega de las instituciones económicas, ¿sí? Que hoy detenta el gobierno, entregarlas a la sociedad. ¿Sí? Instituciones como las educativas, las médicas, las de pensiones, ¿sí? Que formen totalmente y al 100% que formen parte del sector privado, donde se saben, ¿sí? Y donde sabemos hacer las cosas, porque pues simplemente el gobierno ha demostrado que no puede. El gobierno estatista siempre va a manejar, que crea instituciones para ayudarte, ¿sí? Instituciones, y voy a dar algunos ejemplos, instituciones como cuáles, como la CONAPO, Consejo Nacional de Población, es decir, una institución para recomendarte cuántos hijos debes de tener, ¿sí? Que para decirte,
que una familia pequeña de 2 hijos es suficiente, ¿sí? Y no solamente con los consejos, no solamente están a gusto con darte consejos, ¿no? Crean una institución llamada Infonavit, ¿sí? Para darte casas en donde solamente caben una familia de 3 o 4 personas. Es decir, te limitan el espacio de manera artificial en casas que los mexicanos las conocemos como palomares, ¿sí? Porque parecen viviendas de palomas. ¿Sí? Instituciones empresariales como Pemex, que hoy por hoy sabemos que son un barril sin fondo, ¿sí? Consumen más recursos que los que generan. ¿Sí? Ese tipo de instituciones educativas como la Secretaría de Educación Pública, que obliga tanto a escuelas privadas como públicas a seguir un estándar de educación que lo único que refleja es que salen nuestros hijos de las escuelas o de las universidades y salen como desempleados porque ni siquiera pueden desarrollar las actividades que por años estuvieron supuestamente estudiando o aprendiendo. ¿Sí? Esas son las instituciones que el Estado te ofrece y solamente son algunos ejemplos. Solamente son algunos ejemplos. Nosotros lo que proponemos es devolver esas instituciones a la sociedad, ¿sí? Instituciones que son económicas y que la ciudadanía haga con ellas lo que realmente sabe hacer las cosas bien, ¿sí? En un esquema de libre mercado donde no estemos pagando esos costos tan altos, ¿sí? Y dirán muchos, porque muchos piensan, bueno, y si las entregas a esas instituciones, ¿cómo las vamos a pagar? Tenemos un plan, dentro de las 5 reformas, un plan que le llamamos los vouchers tanto educativos, los vouchers médicos y los vouchers de pensiones, para poder lograr esa transición del estatismo que estamos viviendo, del socialismo, hacia el capitalismo para todos. No un capitalismo para unos cuantos como el de hoy. El capitalismo para todos. Y con esa transición que puede durar varios años, lograr que los mexicanos generemos nuestra propia riqueza. Eso es lo que buscamos. Cerramos. ¿Qué tal si cerramos? Y llegará un momento. Perdón, ¿qué tal si cerramos con Aleida que está pidiendo la palabra? Adelante, Aleida. Gracias, buenas noches. Me dio muchísimo gusto haber tenido este foro con ustedes. La verdad es que lo sigo y cada vez estoy más convencida de que el partido que se necesita, que de verdad va a marcar una diferencia, es Liberemos México. Me encantó ver esa planilla que presentó Tony Martínez, donde se compara con los demás partidos y nos los llevamos de calle. La verdad es que checklist, palomita, 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 todos los rubros de esa ruta los tenemos a favor, y yo creo que mucha gente que se está acercando por primera vez va a decir, ¿dónde? ¿Cuándo? Ya quiero votar por ustedes. Yo quiero mandarle un cordial saludo a 3 grandes amigas que se conectaron esta noche de distintas partes de la República Mexicana, y son de esas mujeres que, como bien lo dijo Artemio al inicio, no necesitan ningún colectivo que las empodere, ellas son mujeres poderosas. Un saludo a la doctora Elia Bautista, que se conectó desde Toluca, Estado de México. Un saludo a Eugenia Peñalosa Lugo, que es una gran mujer líder allá también en el Estado de México. A Ofelia Gil en la Ciudad de México, también se conectó. Y a un gran amigo en Campeche, León Ballesteros Reyes, que por supuesto que se conectaron 4 personas que estoy segura que en su momento, al conocer qué hace Liberemos México y toda esta hoja de ruta, va a decir, yo quiero ser parte, porque la verdad es que no está esta propuesta en ningún otro lugar. Y yo quiero invitar también a toda esa gente que en su momento va a ver el video que estamos compartiendo por WhatsApp, por Facebook, por distintas páginas, que a lo mejor lo vea después, que reflexionen este tipo de temas, que no nos crucemos de brazos, que no pensemos que ya no hay nada que hacer, así es, así nacimos, así creceremos y así moriremos, que estamos en México, no estamos en Finlandia, en Suecia, y que otros estilos políticos no son para nosotros, que no pensemos en otras cuestiones que están alejadas de nuestra realidad. Es triste que esa mentalidad derrotista, conformista, invada a gente que es joven y que puede trabajar en que las cosas cambien. Si nosotros, que a lo mejor ya no somos tan jóvenes, estamos involucrándonos en algo así porque creemos que vale la pena el esfuerzo,
con más razón a los jóvenes, que los adultos que son padres de familia, que se interesen también por este tipo de temas y que se interesen en aprender. Si bien es cierto que muchos de nosotros no sabemos y que esa ignorancia nos lleva a cometer muchos errores en cuestión política, pues la ignorancia tiene cura. Es cuestión de que nos pongamos las pilas, que nos acerquemos con la gente que podamos aprender y que nos interesemos en este tipo de temas. Y me gusta que haya una mujer en los foros, porque muchas veces se tiene el pensamiento de que pues no es una cuestión solo para los hombres. Yo no creo mucho en que las mujeres tengamos que dedicarnos exclusivamente al hogar. Por supuesto que creo que tenemos roles importantes y necesarios y que uno de los grandes roles de las mujeres es cuidar a nuestros hijos junto con nuestros compañeros de vida. Pero esto de la política es para todos. Tenemos que involucrarnos todos, no solamente unos hombres, mujeres, jóvenes, y entre más jóvenes se enteren de qué está pasando y se involucren en una propuesta de valor que sea mejor, pues mejor, porque ya hacerlo cuando ya estamos padeciendo las consecuencias de todos estos sistemas que nos restan, que nos quitan, que nos empobrecen, pues mejor hacerlo a tiempo. Entonces, mi invitación a las personas que están viendo este foro, esta mesa redonda, es que se involucren, que la página de Liberemos México, pues nos regalen un me gusta, activen también las notificaciones para que cuando hay un video en vivo, ustedes participen, manden sus preguntas. Así es como aprendemos y así, pasando la voz unos a otros, es que vamos a conformar un partido que crezca. Merecemos en México un partido mejor, merecemos, no nos conformemos con más de lo mismo, por miedo, por odio. El voto por miedo o por odio yo creo que puede ser lo peor que podamos hacer, ni por miedo ni por odio. Preferible el voto nulo, preferible anular una boleta que votar por miedo o votar por odio, porque esa es la más grande discapacidad, el miedo. Entonces hay mucha gente que está infundiendo miedo en estas elecciones o que está infundiendo odio. Entonces, eso no nos va a llevar a ningún lugar. Que podamos votar con conciencia, con razones, y ese acto de anular, como lo dijo Esteban, imagínense, un 50%, que en las encuestas se sepa qué porcentaje tan alto en México es huérfano electoral, no es representado por ningún partido, pues es una llamada de atención para que podamos como ciudadanos exigir que todos esos partidos que están haciendo uso de nuestros impuestos en sus campañas, prometiendo cosas que no pueden cumplir, siendo parte de un sistema que no va a cambiar, que mejor ese esfuerzo nosotros como ciudadanos lo dediquemos en crear un partido que sí nos represente y que sí vaya a ser un cambio de raíz desde el sistema, desde abajo, en nuestro México. México y nuestros hijos y nuestros nietos valen la pena el esfuerzo. Gracias. Muchas gracias, Aleida. Con esta participación tuya nos despedimos. Los esperamos el próximo viernes. Los esperamos en nuestras redes sociales. Denle like a nuestras páginas, a nuestra página de Facebook, a nuestra página en Twitter, próximamente página web en internet de liberemos.mx. Los esperamos el próximo viernes y 5 reformas. Saludos, buenas noches. Saludos, buenas noches. A todos. Gracias, profe. Todos. Gracias, Esteban. Saludos, buenas noches a todos. Buenas noches. Bendiciones. Hasta Campeche. José Luis, Aquí en el sur. gracias.